Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy vamos a descubrir uno de los momentos más trascendentales y emocionantes de la historia reciente de España, la transición a la democracia. Un proceso que duró varios años y que cambió para siempre la vida política, social y cultural del país. El contexto tras la dictadura. Todo comienza el 20 de noviembre de 1975, cuando muere el dictador Francisco Franco, que había gobernado España con mano de hierro durante casi 40 años, desde el final de la Guerra Civil en 1939. La dictadura había dejado una sociedad dividida, un país con pocas libertades, censura, persecución política y atraso respecto a Europa. El nuevo jefe de Estado era Juan Carlos Prero, nieto del rey Alfonso XIII. Muchos pensaban que iba a continuar el régimen franquista, pues había sido designado por Franco. Pero pronto sorprendió al mundo. Su verdadero plan era guiar a España hacia la democracia. El inicio del cambio, en 1976, nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un hombre que, pese a provenir del régimen, demostró una gran capacidad para negociar y tender puentes entre bandos opuestos. Suárez sabía que el cambio debía hacerse de manera pacífica y pactada, evitando una ruptura que pudiera derivar en violencia. El primer gran paso fue la ley para la reforma política, que permitía disolver las cortes franquistas y celebrar elecciones libres. Suárez se enfrentó a la difícil tarea de convencer a los propios procuradores franquistas para que votaran el fin del sistema que les había dado poder, y lo logró. La ley fue aprobada en referéndum en diciembre de 1976, con más del 94% de los votos. Primeras elecciones democráticas. En junio de 1977, los españoles acudieron a las urnas en las primeras elecciones libres desde 1936. Fue un día histórico, filas enormes de ciudadanos, muchos votando por primera vez en su vida. Ganó la UCD, Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, pero también obtuvieron representación partidos hasta hacía poco ilegales, como el PSOE y el PSE, Partido Comunista de España, este último legalizado en Semana Santa de ese mismo año, en una jugada muy arriesgada de Suárez. Ese nuevo parlamento se convirtió en Cortes Constituyentes, con la misión de redactar una nueva constitución que garantizara las libertades y los derechos básicos. Pactos y consensos, pero España atravesaba una crisis económica grave, inflación, desempleo y huelgas constantes. Para enfrentarlo, en octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, un acuerdo entre partidos políticos, sindicatos y empresarios. Aunque supusieron sacrificios, sirvieron para estabilizar la economía y demostraron que el diálogo podía vencer a la confrontación. La Constitución de 1978. Fruto de meses de debates, en 1978 se redactó una nueva Constitución. 7 diputados de diferentes partidos, conocidos como los Padres de la Constitución, lograron un texto de consenso. La Constitución española, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, establecía la monarquía parlamentaria como forma de Estado, la soberanía en manos del pueblo, derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, reunión y asociación, el reconocimiento de las autonomías para dar cabida a la diversidad de España. Con más del 87% de votos a favor, la Constitución selló el inicio oficial de la democracia española. Sombras de la transición. No obstante, la transición no fue un camino fácil. La violencia estaba presente. Grupos terroristas como ETA realizaban atentados casi a diario. Hubo conflictos sociales, manifestaciones reprimidas y tensiones en sectores conservadores del ejército que temían la desintegración del país. El momento más crítico llegó el 23 de febrero de 1981, el famoso 23F. Ese día, el teniente coronel Antonio Tejero entró armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Con los fusiles en alto, los golpistas intentaron frenar la democracia. Sin embargo, el firme mensaje televisivo del rey Juan Carlos II, vestido de capitán general, defendiendo la Constitución y rechazando el golpe, fue determinante. Al día siguiente, el intento había fracasado. La democracia, aunque frágil, había resistido. La consolidación democrática. La prueba definitiva de que España había cambiado llegó en 1982.
En las elecciones generales, el PSOE de Felipe González logró una victoria histórica con mayoría absoluta. Por primera vez en la historia reciente, un partido de izquierdas llegaba al poder de manera democrática. Este hecho consolidó la normalidad política, demostrando que España ya era una democracia madura. Durante los años siguientes, España experimentó una transformación profunda. Modernización económica, avances sociales, integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la entrada en la OTAN. El país dejaba atrás décadas de aislamiento y se abría al mundo. Balance de la transición. La transición española es recordada como un proceso ejemplar, aunque no exento de críticas. Fue una transición pactada, basada en el consenso y la reconciliación, donde partidos muy diferentes, desde exfranquistas hasta comunistas, lograron acuerdos por encima de sus diferencias. Gracias a este esfuerzo colectivo, España pasó de una dictadura a una democracia en apenas 7 años, sin una nueva guerra civil, algo que parecía impensable tras décadas de división. La transición no fue perfecta, y aún hoy sigue siendo debatida, pero sin duda marcó el inicio de una nueva etapa de libertad, derechos y progreso. Así fue como España, con diálogo, sacrificios y valentía, dejó atrás el autoritarismo y abrió la puerta a la democracia.